Que el Señor bendiga a los que están viendo por este medio digital. Que Dios abra su entendimiento y los haga sentir que esta palabra que les va a llegar llene sus corazones de gozo, porque se trata un mensaje sobre ese amor que Dios tuvo para nosotros los gentiles. Vamos a hacer una pequeña oración y veamos lo que Dios habla en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este momento para podernos, Señor, dirigir en oración hacia ti, para que nos ayudes, Señor, a poder recibir de ti, Señor, esa unción, que llegue, Señor, no a la mente del oyente, sino también al corazón del oyente, Señor. Que seas tú, por medio del Espíritu Santo, que nos estés dando el poder, Señor, y la fuerza para poder, Señor, hablar de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, del versículo 11 al 15, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, y honro mi ministerio, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿por qué será su admisión sino vida entre los muertos? El título que llevamos es para los no invitados. La idea es de que se entienda que por misericordia del Señor alcanzamos nuestra salvación. Esa es la idea. En Mateo 22, del 1 al 10, encontramos la narración de una parábola en la cual nos muestra lo que es el reino de los cielos. Y nos dice la palabra que él ya había enviado a los invitados con sus siervos varias veces a la boda de su hijo. Los invitados pusieron muchas excusas para no ir. El rey tenía todo preparado para la celebración. Los invitados no tenían intención de aceptar la invitación. Los últimos siervos que el rey envió fueron asesinados.
Y eso le causó dolor al rey y se enojó y destruyó, dice la palabra, a todos los homicidas y los quemó. Su ciudad. Pero el rey no podía quedarse con todo lo preparado. Y dice la palabra que envió a sus siervos a que invitaran a buenos y a malos. Y así lo hicieron ellos. Y vemos como la hacienda de ellos, del rey, se llenó de todo tipo de personas. Ahí no sabía quién era quién, pero así había sido la orden del rey, que llegaran todos los invitados posibles. Y dice la palabra que se llenó. Ese rey que nos dice la parábola es Dios. Ese hijo que estaba próximo a las bodas es Jesucristo. Sus siervos son los profetas. Los invitados eran los israelitas. Los siervos que fueron a la entrada, los apóstoles, que han llevado el Evangelio a todo el mundo, en especial el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. La misericordia de Dios fue grande, o es grande. Y sabemos que los judíos eran los elegidos para Dios, porque era su pueblo. Él le dice a Israel, mi hijo. Amaba y ama a su pueblo. Pero por su incredulidad y rebelión de ellos, Dios nos da la oportunidad a nosotros de alcanzar la salvación. Nosotros, pero eso no quiere decir, como leímos en la cita bíblica de entrada, no quiere decir de que Dios menosprecie a su pueblo. Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Dios es veraz. Y lo que Él decide, ahí llega y ahí llega. Y encontramos que Él ama a su pueblo, pero les va a dar lo que les prometió hasta el día y la hora que Él ya tiene predestinado. La transgresión de Israel resulta para nosotros la salvación. Esa salvación encarnada en Cristo Jesús. Como encarnada me pueden decir, porque Él entregó su cuerpo para que nosotros alcanzásemos. Dice la palabra de Dios en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos muchos son los gentiles que están dentro de este mundo. La salvación fue encarnada por Cristo y entregó su vida por nosotros. La salvación también es aplicada por la fe.
dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel, dice, que en Él cree, para todo aquel que crea que en Él está la salvación, para que todo aquel crea que Él vino, que el Padre dio a su Hijo para su salvación, para todo aquel que crea que Él es el dador de vida. La salvación es dada también por gracia. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Esa gracia es el amor de Dios. Y ese amor se manifiesta para salvación nuestra. Esa gracia de Él se manifiesta para que nosotros podamos gozar un día, que Él nos venga a levantar de esta tierra y podernos gozar allá en aquellos cielos que Él ha preparado para nosotros. Pero tenemos que entender que nada es comprado, sino que la gracia del Señor ha venido hacia nosotros y ha sido revelada por el Evangelio. En otras palabras, las buenas nuevas de salvación. Romanos 11:11 nos dice, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, lo que ellos no quisieron aceptar nos favoreció a nosotros para que por medio de esa transgresión de ellos podamos alcanzar la salvación nuestra. Eso no quiere decir que ellos, Dios no les va a cumplir. Como no, Dios no se arrepiente de lo que hace. Ese fracaso de Israel fue riqueza para nosotros. Riqueza dentro de Dios. ¿Por qué dentro de Dios? Porque nos está dando riqueza en gran misericordia. Miremos lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La riqueza en misericordia de Dios está tan sabrosa en nuestros días que aún así la humanidad no quiere aceptar lo que Dios en su amor nos está dando. Riqueza en bondad. Romanos 2:4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La gran bondad de Dios debemos de apreciarla
porque hay algo muy especial en Dios para ser benignos con nosotros. Aún lo que somos, nos está diciendo la palabra, que tiene esa paciencia, o menospreciar la riqueza de su benignidad, de su paciencia. Él dice en su palabra que Él es tardo en su ira. Y es tardo en su ira por la misericordia que Él tiene para nosotros. Riqueza de sabiduría. Riqueza en sabiduría. Romanos 11:33. Romanos 11:33 nos dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables quiere decir que son profundos, que la riqueza de Él es algo profundo. E inescrutable quiere decir que no se puede saber. Riqueza legada a nosotros. Riqueza en fe. Santiago 2:5 nos dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Riqueza en fe. El fe es la sustancia de lo que nosotros no vemos, la realización de lo que se espera. Es fe. Y eso nos sirve para guardarnos en nuestra salvación, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Pero es algo que el Señor nos ha legado como hijos de Él. Nos ha legado a nosotros en riquezas en fe. Riqueza en bendiciones. No hay uno que se congregue en un templo cristiano, evangélico, que no pueda dar testimonio que nunca ha recibido una bendición de Dios. Todos los que nos congregamos dentro de un templo, tenemos suficiente que hablar de Dios. Tenemos grandes cosas que hemos recibido de Dios como bendición, cosas que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a lograr de Dios. Y eso nos ha mantenido. Miren lo que nos dice Efesios 1:18. Alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Las bendiciones del Señor. Alumbran los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a lo que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos.
Es una gran bendición tener la esperanza que un día que Él venga a esta tierra, seamos levantados desde a las nubes, donde estará Él esperando a su iglesia. Las riquezas que vamos a ver de su gloria van a ser nuestra herencia por haber aceptado la salvación de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos guarda a todos aquellos que hemos aceptado al Señor, de poderlo ver un día en su gloria y recibiendo aquella gran bendición, la herencia de una vida eterna. La exclusión de Israel resultó para nosotros en reconciliación del mundo. Sabemos que todos aquellos que hemos aceptado al Señor, tal vez no seamos unos más que otros, pero Dios no hace excepción de pecados. Ni este es bueno, ni este es más grande, ni este es más chico. Para Él todo es pecado. Pero porque su pueblo no lo quiso tomarlo, lo hicimos nosotros por medio de Cristo, para tener una vida santa. Para tener una vida santa. Colosenses 1:22 nos dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para vida eterna, Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vida eterna, hermano. Reconciliación entre los hombres en amor y unidad, uno en comunión y propósito y gloria con los mismos creyentes. Dios nos ha dado la oportunidad de gozar de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy hay que cuidarla. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sí, gracias a la negativa de Israel, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amigo y hermano, valoricemos lo que tenemos. Veamos la misericordia de Dios, rico en misericordia. Y miremos también el costo que pagó el Señor Jesucristo para que nosotros hoy gocemos de esa misericordia. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.